Mucho hablamos en este programa de las diferentes opciones de por qué la Argentina ha perdido soberanía a lo largo de estos años. Y obviamente los políticos siempre hablan de la soberanía argentina, siempre. Después podemos ver diferentes tipos de soberanía. Yo, no sé, recuerdo a un querido amigo, Pepe Aspiri, que siempre habla de la soberanía territorial más allá de la tierra física en el mar y nuestro acceso hacia la Antártida, por ejemplo. Y Argentina está muy complicada en ese sentido porque no tenemos una flota que ayude a poder cuidar el doble de nuestro territorio en tierra, que es en el mar. Y la verdad que me interesó hablar con Martina Yerbe, que pertenece a la agrupación Social 21, La Tendencia, porque ellos hace mucho tiempo que están detrás de un plan naval para el astillero Río Santiago, que tiene que ver con recuperar soberanía logística de la República Argentina en este y otros temas, pero en este puntualmente, la soberanía naval. Hola Martín, buen día. Maximiliano Lequi de Radio Sónica te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Maximiliano, y buen día para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ustedes por llamar. Bueno, sé que hay una ley que tiene estado parlamentario en el Congreso de la Nación que ustedes propusieron hace un tiempo y me gustaría que la comunidad, que nuestros oyentes la puedan saber y comprender. ¿Se las contás? Bueno, nosotros venimos impulsando, luego de la derrota del proceso de privatización contra el astillero Río Santiago en la década del 90, donde Menem saca a privatizar 27 empresas del área de defensa, la cual encabezaba AFNE, Astilleros y Fábricas Navales del Estado, constituidos por Río Santiago y el Arsenal Azopado, FANASUL, la fábrica naval de explosivos, junto a otras empresas como Somisa, Altos Hornos Zapla, Petroquímica General Mosconi, Petroquímica Bahía Blanca, Sidinox, Satecna, Sociedad Técnica Naval Argentina, empresas que, junto con las fábricas militares, constituían un plano de la defensa nacional, dominando el acero, la energía, la industria naval, etc. Bueno, no pudieron contra Astillero, porque Astillero peleó y derrotó los trabajadores de Pilcha Azul, derrotaron la privatización, pero después de eso hubo que ingeniárselas para trabajar y que no te cierren la fábrica por inactividad. Porque ahí un paro por tiempo indeterminado te perjudica a vos mismo. Sí. Necesitas laburar y producir. Entonces, bueno, a través del ingeniero Ángel Cadelli se dio una política a través de la gerencia comercial para vender 5 buques para Alemania y después se consiguieron los 2 contratos para Venezuela, los 2 barcos para Venezuela. Sí. De los que mucho se habló, de los que mucho se habló también en la prensa, de esos 2 barcos, ¿no? Sí, se firmaron en 2006 y todavía Venezuela pagó más de lo que es el avance físico de la obra y todavía no se le entregó ninguno. Estamos mal ahí, hay que mejorar. Entonces, lo que se estableció también es una política agresiva y de ataque, no solo de resistencia, con 2 proyectos de ley, que es transporte por agua con reserva de carga y Fondo de Desarrollo Industria Naval Nacional. Bien. La reserva de carga es el derecho a transportar el 50% de tus cargas del comercio exterior en buques de bandera nacional. Esto es equilibrado para las naciones y permite que vos transportes la mitad de lo que importás y la mitad de lo que exportás en buques de bandera nacional. Y la otra mitad la realiza el país con el cual vos comercias. Esa ley me parece genial, maravillosamente bien. Ahora, ¿tenemos la capacidad, nuestra flota naval, para hacerlo? La flota fue destruida por Menem y Santos Casale, que fueron los autores materiales de la destrucción de la empresa de líneas marítimas argentinas ELMA, que es la continuación de la flota mercante del Estado de Perón, y la destrucción de todos los armadores privados que se plegaron a las privatizaciones y a la globalización, creyendo inocentemente de que iban a ser beneficiados, y terminaron todos con el cierre, como decía Mar Astramar del Beni Maruba, que son armadores nacionales privados, que mientras estaba la empresa estatal, tenían una cobertura estratégica por parte de la naviera estatal, que les reservaba mercado,
y que desaparecida ELMA y desregulado el mercado, sucumbieron ante las multinacionales del comercio exterior porque son eslabones muy concentrados de la economía internacional. Pensemos de que en la Argentina solamente un conjunto de 9 empresas dominan el 90% de las cargas argentinas en contenedores. Merckx, la Mediterranean Shipping Company, Evergreen, Costco, Hapag-Lloyd. ¿Y alguna es nacional? No. O sea, todas las que dominan, ninguna es nacional. Ninguna es nacional, y además en lo que es graneles, los que manejan la panza del mundo, los cereales, Cargill, Continental, Dreyfus, Bunge, Archer Daniel Midland, son muy poquitas, las 5 hermanas, se les decía en la década del 70, y dominan todas las cargas internacionales a granel. Esto no es algo nuevo, esto tiene 500 años, desde la expansión de la navegación hacia la navegación de ultramar, sí, claro. Después de 1452, los turcos toman Constantinopla, se corta el tráfico de Oriente a Occidente, y en menos de 50 años está el genovés Cristóforo Colombo en el Caribe. No, y además entonces, es un proceso que se habrá acelerado con los ingleses, ¿no? Con la revolución industrial y luego la toma de los mares. Claro, los ingleses son aquellos que crean una de las tantas expediciones, así como la de Cristóforo Colombo, Isabel la Católica y las bulas alejandrinas. Los ingleses también hicieron lo suyo y además son los que crean el Lloyd Register of Shipping, la compañía clasificadora más antigua del mundo, 1750 aproximadamente, donde empiezan a normalizar todo lo que tiene que ver con la navegación y lo que es escribir la legislación internacional de la navegación. Son los que dominan, más allá de que uno no vea buques con bandera de Reino Unido, son quienes escriben la letra. Totalmente. En las Naciones Unidas y en los organismos internacionales. Entonces, hay un poder intangible de los ingleses que va más allá del acto físico de los barcos. Ahora, los argentinos no tenemos ni siquiera barcos, porque Menem lo destruyó hace 30 años y ningún gobierno hizo absolutamente nada en estos últimos 30 años por recuperar la marina mercante. Entonces, la ley de reserva de carga nos permitiría a nosotros reservar un mercado de fletes por 3.500 millones de dólares. Entonces, guita hay, pero no para los argentinos, para las multinacionales. Ahora, nosotros, con ese mercado de fletes que hoy le genera un quebranto al país de 7.000 millones de dólares, que el país tiene que pagar en su balanza comercial todos los años, de los 60 a 70.000 millones de dólares, que es la balanza comercial externa del país, entre un 10 y un 15% se paga en flete marítimo internacional. Y esto es 7.000 millones de dólares aproximadamente todos los años. Espera, Martín, para algún desprevenido que esté escuchando, yo creo entenderlo, pero algún desprevenido que esté escuchando, en el caso de que esta ley se pudiera votar y se pudiera aplicar, no estás tocando intereses nacionales, estás tocando intereses foráneos que implicaría algún tipo de restricción en las ganancias a esas empresas que no son argentinas. Sí, esto es un mercado que se han apoderado las multinacionales desde la propia fuerza de su mercado y su reserva de cargas, porque, por ejemplo, los alemanes de Hamburg Süd, que navegan la ruta que va desde el norte de Europa y hacen Brasil-Argentina hace 100 años, por lo menos, trayendo contenedores con productos de alto valor agregado y mucha mano de obra, y todas esas cargas que mueven hace 100 años los ha consolidado en la navegación de ultramar. Ese mercado los ha consolidado, su posición es fuerte, y desde ahí te comen el mercado tuyo de flete que vos abandonás. Porque así como la Argentina lo abandonó en la década del 90, en la ronda del GATT, con Guido Di Tella en el Uruguay, en lo que era la antecesora a la Organización Mundial de Comercio, el GATT, y se entrega la reserva de cargas, y Bolivia y Paraguay, que no tienen salida al mar propia, no la entregan, mirando azorados a los argentinos, cómo se pegaban un tiro en los dos pies. Entonces, todas estas loas a la desregulación, a la privatización y a la globalización, lo único que hicieron fue destruir la Argentina, el mercado de fletes, la navegación de ultramar y todos los astilleros, porque a la vez que cerraron las navieras, los astilleros que construían buques para esas navieras también se fueron a pique. En el caso de Avellaneda tenemos Príncipe Menguipenco,
Alianza y Sanim, los tres cerrados, en la ribera sur del Riachuelo. Ese fue el complejo industrial naval privado más importante que tuvo el país. Martín, ¿en qué estado parlamentario está este proyecto de ley que nos estás contando? Del 2002 hasta el día de la fecha, hace 18 años que viene tomando estado parlamentario. Estamos más o menos en los tiempos de la resistencia peronista. Sí. Hace 18 años que viene tomando estado parlamentario, y la otra ley de financiamiento, que es un gravamen del 2% a todos los fletes de navegación, a esos 7.000 millones de dólares, un 2% de gravamen, nos permitiría un fondeo a nosotros para financiar, con un ingreso fiscal constante, la construcción de aproximadamente entre 5 y 7 buques Panamax por año. Eso a nosotros nos daría, en un ciclo de 35 años, la construcción del total de la Marina Mercante Argentina, que está compuesta por 175 buques de gran porte, 118 graneleros, 39 petroleros y 14 portacontenedores, que es el tamaño de la flota argentina para ejercer la reserva de cargas nacional. Martín, no te quiero meter en un tema político, pero la realidad es, yo te tengo que preguntar, si esto tiene estado parlamentario, ¿por qué los diputados, los senadores, digamos, los congresistas, no quisieran tratarlo, al menos para debatirlo en el Pleno? Bueno, probablemente porque son los mismos que privatizaron la Argentina en la década del 90, que entregaron YPF a la Repsol, que entregaron Somisa a la multinacional Techin, que entregaron yacimientos carboníferos fiscales a los ingleses, que entregaron Segva a Mindling, que entregaron el banco hipotecario a Elstein, le entregaron a los extranjeros el patrimonio público argentino. Pero eso es transversal a todos los partidos políticos, ¿estamos de acuerdo? Es transversal a todos los partidos políticos porque los argentinos que tenemos una memoria mínima, aunque sea, sobre lo que ocurrió en nuestro país, sabemos claramente de que en la década del 90 el Partido Justicialista levantaba la mano para privatizar y la Unión Cívica Radical daba el quórum. Exacto, sí. Y los poquitos que resistieron en ese tiempo, muchos de nosotros de Social 21 en ese momento estábamos en la escuela secundaria todavía. Poco entendíamos. Yo estaba en la técnica y mucho no comprendía del todo lo que pasaba. Tenía 14 años. Pero sí, nuestros mayores, nuestros viejos que dieron pelea con Germán Abdala, que integraba el pequeño grupo de los 8, muy pequeño grupo de los 8. A mí lo que está contando me resulta muy cercano a mis afectos, porque yo recuerdo, por ejemplo, en la década del 90, mi vieja luchando contra la privatización del Banco de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Entonces, es claramente parte de lo que nos pasó a los argentinos, es terrible. Sí, es el vaciamiento nacional, toda la banca provincial fue privatizada, todas las provincias, los gobernadores de las provincias privatizaron sus bancos a favor de multinacionales, los de mayor tamaño, o amigos, para después fondearse sus propias campañas políticas. Esta es la actual situación de catástrofe nacional, en la cual nosotros con Perón en la década del 70, en 1974, llegamos a tener un patrimonio mensurable en aproximadamente 300 empresas del Estado, que iban desde la producción para la defensa, como mencioné al principio, en lo que tiene que ver con los sectores de alta concentración tecnológica, como es INVAP y Comisión Nacional de Energía Atómica, en sectores estratégicos en la defensa, como es Astillero Río Santiago, que fabrica buques militares bajo normas military de la NATO, cumpliendo con el programa Allied Quality Assurance Procedure, que es lo más exigente que existe en el orbe en lo que hace a la industria pesada. Vos sabés, Martín, que cuando tal vez es una discusión más filosófica, una reflexión más filosófica, pero está bueno hacerlo en radio para que la gente lo piense, pero existe, digamos, intereses también de otras potencias que nunca quisieron que la Argentina fuera una potencia en el cono sur. Es decir, Argentina teniendo la capacidad intelectual que tenía y la brillantez y lucidez de mucha gente, proyectos misilísticos, proyectos en energía atómica, proyectos en aviación, es decir, de hecho lo hubo, lo vamos sabiendo después con desclasificación de cables, de grandes imperios como el americano no queriendo el desarrollo argentino en el sur. Eso es así. Bueno, lo dijo Churchill en Yalta, ¿no?
no dejen que la Argentina se ponga de pie, arrastrará atrás de sí a toda América Latina. Y a veces nos define mejor nuestro enemigo que nosotros mismos. Cuando perdemos nosotros dimensión de quiénes somos los argentinos, bueno, con mirar lo que dice nuestro enemigo de nosotros alcanza para volver a retomar el rumbo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vos fíjate, los argentinos somos los únicos que dominamos el ciclo completo de la energía nuclear, como muy pocos países del mundo. Totalmente. Ninguno en América Latina. Nosotros producimos el agua pesada, nosotros producimos, enriquecemos uranio, está bien en términos experimentales, no en grandes cantidades, pero lo hacemos. Fabricamos combustibles en la planta de combustibles de Seiza y en el ECRI, en la planta que se encuentra ahí en Constituyentes y General Paz. Nosotros producimos componentes nucleares. De hecho, no solamente la Comisión de Energía Atómica, que fue semi-privatizada, fue privatizada periféricamente y se le entregó a Pérez Compán, un regalo, un presente, de hacerse del sector de facturación de la Comisión de Energía Atómica, que es la que produce, la que investiga, y el que cobra es Pérez Compán. Entonces, esta privatización periférica descompuso la Comisión de Energía Atómica y le quitó el área estratégica de producciones centrales. Sin embargo, por ejemplo, Río Santiago ha fabricado componentes nucleares como ser la bomba de parada de embalse Río Tercero, que es la bomba de emergencia en el caso de que el reactor se vaya de temperatura y automáticamente la bomba enfría, y esto viene funcionando desde 1974, que Perón puso crítico el reactor, hasta la reparación de media vida que se realizó en 2019, en lo cual también la Argentina se convirtió en el ombligo del mundo, porque los usuarios de CANDU, de Canadian Deuterio Ontario Hydro, que es el tipo de central de Río Tercero, de tubos de calandria, muy simple de construir, los argentinos la dominamos completamente, la construcción de sus componentes y sus insumos, sus combustibles, su parada, su reparación y su media vida. Entonces la central ahora tira 30 años más. Qué interesante. Martín, estoy sobre las 12 y ya tengo que cerrar el programa, pero la verdad me quedé con muchas ganas de seguir charlando. Si vos lo tomás a bien, en unos 10, 15 días retomamos esta conversación y seguimos hablando de soberanía para los argentinos. ¿Te parece bien? Con todo gusto, Maxi. Si vamos a hablar de industria, es lo nuestro. Te mando la patria, el trabajo y la industria. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Cuídate mucho, Martín Ayerbe, de Agrupación Social 21, La Tendencia, me pareció una nota, pero extraordinaria, salida de lo que necesitamos hablar los argentinos, de la recuperación de nuestra soberanía.